¿Cómo será la vida de un político en el plano espiritual? Descubra hoy el relato de un político corrupto después de su desencarnación. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy les voy a leer la psicografía del espíritu de un político. Para crear el guión de este video, utilicé como base el libro Morí y Ahora, coordinado por el espíritu de Antonio Carlos y psicografiado por la medium Vera Lúcia Marinzecchi. Capítulo 11. El político. Sentía dolores. Estaba inquieto en la cama de aquel moderno y lujoso hospital. La familia me hizo compañía. Estaban tristes, abatidos y llorosos. No dormía tranquilo. Mi sueño era inquieto y tenía pesadillas en las que escuchaba voces que me decían maldiciones. Me desperté y no abrí los ojos. Escuché a mi hijo y a mi yerno hablar en voz baja. Tenemos que hacer todos los arreglos. Su padre, según nos dicen los médicos, fallecerá pronto. Tenemos que quitarle el dinero a su nombre, incluso cerrar aquellas cuentas bancarias. Tienes razón. Voy a hablar con mi mamá ahora mismo. Ella tiene una cuenta conjunta con él. Seguramente mi madre nos dará permiso para cerrar esas cuentas y poner el dinero en el mío y en tu nombre. Es más seguro. Me lastimé, pero ellos estaban haciendo lo que yo siempre lo había hecho, siendo práctico. Ambos tenían razón. Aquel dinero no debería quedarse en mi nombre. Temblaba de miedo. Dijeron que estaba muriendo. Y, por primera vez, me pregunté, ¿qué sería morir? Había frecuentado, por lo social, para recaudar votos, muchas iglesias, templos, y había escuchado varios sermones a los cuales, por desgracia, no había prestado mucha atención. Pero algunas cosas que había escuchado vinieron a mi mente en este momento. ¿Yo acabaría con la muerte? Al pensar en este hecho, me aterroricé. Creo que nadie quiere extinguirse. Creo que nada termina. Incluso por la ley de la naturaleza, todo se transforma. Y me puse a pensar, ¿el cielo o el infierno? Prefiero que no existan. De lo contrario, definitivamente me iré al infierno. Dormiré hasta el juicio. A mí tampoco me gustó esa teoría. Si hay una sentencia por la justicia, no me saldré bien. ¿Desencarné, como dicen los espíritus? Si es así, en el más allá tendré conmigo solo las obras que he hecho, las buenas y las malas. Tenía dinero para mantener mi lujo. Familiares y amigos, de pie a mi lado, esperaban mi muerte. Lo único que me quedaba eran las obras, y ellas se irían conmigo. Abrí los ojos. Ambos me sonrieron y mi hijo dijo, «Papá, estarás bien, pero estoy preocupado. ¿No sería prudente que saquemos el dinero de sus cuentas bancarias?» «Sí», respondí con dificultad. «Hazlo, hijo, lo que sea mejor, pero no dejes a tu mamá sin nada». «Por supuesto que no, papá. Mamá tiene muchos inmuebles a su nombre y ustedes están casados con separación de bienes». Se fue, y mi yerno se quedó a mi lado. Empecé a delirar. Veía sombras, escuchaba algunas risas y fui empeorando. «Está muerto», escuché al médico. Llantos y risas. Mi esposa y mi hija estaban a mi lado llorando. «Mi padre ha muerto. Qué triste. Soy viuda. ¿Qué será de mí sin él? ¿Cómo cuidar los negocios? Me morí. Dios mío, ¿y ahora qué?» «Te quedarás allí para ver y escuchar a otros hipócritas como tú», dijo una sombra riendo. Qué sensación tan extraña. Sentí que el personal médico apagaba las máquinas y sacaba las sondas. Los miembros de mi familia se alejaron, me llevaron a otro lugar, me limpiaron, me cambiaron y me maquillaron. Luego me sentaron en una lujosa urna con muchas flores.
Sentía, veía, pensaba, escuchaba, pero no me movía ni hablaba. Y, en todo momento, me preguntaba cada vez más aterrorizado, ¿y ahora qué? Y los acontecimientos llegaron. Me llevaron al velorio. Qué terrible. Los familiares llorosos, vestidos de luto, discretos, se comportaron como la sociedad exigía. Amigos y más flores fueron llegando. Escuché muchos comentarios. Pocos hacían oraciones. Se comportaban como yo cuando iba a velorios. Varias conversaciones, gente que hacía tiempo que no se veían, hablando de todo, negocios, deportes, mujeres, chismes y mucho de mí. Desafortunadamente, no estaban mintiendo. Mi esposa se comportaba con dignidad. Parecía adivinar lo que algunos decían. Había sido traicionada. Tuve muchos amantes. Los hijos lo sentían mucho. Siempre había sido un padre distante. El dinero y la política siempre venían en primer lugar. Fue horrible. Veía y escuchaba todo. Apelé mentalmente y pedí, Dios, Padre misericordioso, ayúdame. ¿Cuántos le han pedido por Dios? ¿Los atendiste? Te quedarás aquí y lo verás todo. Entonces me di cuenta de que tres extrañas sombras estaban en la parte trasera de mi ataúd observándome, y fue una de ellas que había hablado. Escuché desesperadamente que era hora del entierro. ¿Y ahora qué? Volví a preguntar con gran angustia. Cerraron la tapa. Extrañamente me vi dentro y fuera de la urna funeraria. Discursos. Cuánta hipocresía y mentiras. Colocaron el ataúd en la tumba lujosa con muchas coronas de flores. Todos se alejaron. Una de las sombras me dijo, ahora tendrás la respuesta a lo que tanto has estado preguntando. Verás lo que realmente es la muerte para ti, que eres ladrón y corrupto. Allí permanecerá durante días junto al cuerpo de carne que tanto adoraba. Tómate el tiempo para pensar en lo que hiciste mal. La oscuridad, el silencio y la nada. No sé cómo explicar, porque no los veía ni los escuchaba, pero sabía que esas tres sombras seguían cerca, vigilándome. Me asusté con el hecho de estar atrapado allí. Pensé que me iba a volver loco. Lo único que tenía era la certeza de que había muerto, pero todavía estaba vivo. Era aterrador. Estaba solo. La familia, cuando terminó la ceremonia del entierro, se fue. Estaban cansados y por sus rostros estaban ansiosos para que todo terminara. ¿Amigos? Creo que solo podría llamar amigo a tres de ellos, los cuales no podían hacer nada más por mí. El resto eran conocidos, compañeros y hasta enemigos disfrazados. Dinero, lojé mucho para tenerlo. ¿Y qué me dio? Una urna de lujo, flores y una tumba de mármol. Y en este momento, la riqueza material no tenía valor alguno. No voy a intensificar el horror por el que pasé. Gusanos comiéndome, dolor, frío, sed, hambre y mucho miedo. Me estaba volviendo loco. Sufrí mucho. Viene. Escuché una voz y alguien me jaló fuera del ataúd. Me senté encima de la tumba. Pude ver las sombras. Eran tres hombres y uno de ellos dijo, mereces quedarte allí hasta que tu cuerpo carnal se convirtiera en polvo. Pero el jefe quiere juzgarlo. Vamos. Me cogieron de los brazos. Salieron conmigo del cementerio. Estaba confuso. Sentí cierto alivio por el aire que me golpeaba la cara. Llegamos a un lugar extraño y me dejaron en un salón. Tenía mucho miedo. Yo, acostumbrado a mandar, recibir agrados y elogios, estaba siendo humillado y tratado como un ser despreciable. Entonces vi una escena aterradora. Era un juicio conjunto de personas como yo, muertos vivos. Para juzgar, había un hombre y una mujer. Otro hombre hablaba sobre los juzgados y lo que ellos habían hecho. Llegó mi turno. Usted era político.
La lista de sus errores y pecado es larga. Le gustaban las orgías, mujeres hermosas y noches de fiesta. Dijo muchas mentiras, engañó a la gente tan sufrida, recibió dinero para hacer favores, etc. De hecho, la lista era larga y todo verdad. Fui condenado. Serás un esclavo. Llega de ser servido, aprenderás a trabajar. Me pusieron un aro de hierro alrededor del cuello y me ataron a una cadena. Un hombre me jaló. Comenzó para mí un largo periodo de mucho sufrimiento y humillación. Riendo, un grupo de hombres de aspecto malvado se acercó, me desnudaron, dejándome solo en pantalones. Me golpearon mucho, me esculpieron y me maldijeron. Sabía que estaba muerto, o mejor dicho, que había desencarnado. Mi cuerpo físico estaba ya en el cementerio, convirtiéndose en polvo, y mi espíritu vivo, allí, sufrí horrores. Fueron muchos años de sufrimiento. Antonio Carlos me pidió que no narrara todo lo que había vivido. De lo contrario, la historia sería extensa, porque no tuvo un día en el umbral que no sufriera. Siempre me humillaban y me maltrataban. Ellos se reían de mi sufrimiento. ¿Por qué te quejas?, dijeron mis verdugos. ¿Te preocupaste por las personas que sufrieron? El dinero que robó, que tomó incorrectamente, no fue causa de sufrimiento para otros. Un día comencé a pensar que había hecho mal, que vivir encarnado, engañando y engañado. Mi llanto se volvió diferente y comencé a ayudar a mis compañeros de infortunio. Recordé algunas de las buenas obras que había hecho, las limosnas que había dado, los favores que había hecho, e incluso los que había hecho por interés propio. En esos momentos sentí un poco de alivio. Recordé de Dios de manera diferente, como un padre a quien antes despreciaba y ahora extrañaba. El remordimiento me hizo ver que mi sufrimiento era merecido. Había abusado de los placeres, no seguía ninguna religión y carecía de una creencia. Sabía que muchos otros políticos sufrían mucho más que yo. Los que eran muy deshonestos y corruptos sufrieron allí en el umbral de una manera peor que si estuvieran en el infierno, si ese existiera. Muchos quedaban atrapados en las cuevas de los horrores, en un agujero oscuro y fétido, siendo torturados y humillados. Un día, un joven se me acercó, abrió el aro de mi cuello con facilidad y me dijo: te sacaré de aquí. Sígueme en silencio. Salimos de esa ciudad. Nos detuvimos frente a un vehículo. Nos subimos en él y me llevaron a un hospital. Allí me trataron con dignidad, amabilidad y me recuperé. Muchos desencarnados, cuando pasan por lo que yo pasé, se vuelven locos, se debilitan. Pero fui consciente y sufrí mucho. Todavía sufro. No puedo olvidar lo que hice mal. Siento remordimiento y ese sentimiento me cobra, pero también me hace querer hacer bien. Pero lo que más siento es ver a los miembros de mi familia seguir el mal ejemplo que les di, seguro de que pasarán y sufrirán lo que yo sufrí. Y no puedo hacer nada. Incluso podría intentarlo, pero no me creerían. Para mi familia, morí y terminé. Creo que sería mucho más fácil morir y terminar, pero no es así. Fue largo el tratamiento con aprendizaje el que recibí. Conozco a personas honorables, idealistas que fueron y son políticos, y aquellos a quienes se les ha dado mucho y que supieran usarlo serán dignos de recibir más. Y los espíritus que pasan por esta prueba y trabajan con amor al arte de gobernar son ganadores. Los admiro. Sé que es difícil tener dinero y poder, pero si muchos han aprendido a usarlo sin abusar de él, otros pueden seguir su buen ejemplo. Para mí, fue aterrador enfrentarme a la desencarnación, no con el acto en sí, sino con las consecuencias de mis errores. Aprendí del dolor y tengo el propósito de poner en práctica esas enseñanzas. Quiero reencarnar para tener la bendición del olvido y un nuevo comienzo. Deseo olvidar lo que hice mal
y tratar de hacer lo correcto. He rezado mucho para ser honesto. Anhelo tener esta virtud y demostrarme a mí mismo que puedo ser una buena persona. Explicaciones de Antonio Carlos. De hecho, es en el momento de la desencarnación que tenemos las compañías del plano espiritual con las que nos conectamos. Este invitado no quiso identificarse. Las denominaciones son efímeras. En sus últimos días encarnado, escuchaba a los desencarnados que esperaban la muerte de su cuerpo físico. De hecho, custodiaban el cementerio para que no saliera de la tumba y lo perdieran. El juicio que narró, infelizmente, es muy realizado en varios lugares del umbral. André Luis, a través de la mediunidad de Chico Javier, en su libro Liberación, nos cuenta uno de esos juzgamientos con muchos detalles. Le pedí que no describiera su sufrimiento, porque este amigo todavía está en tratamiento y se pone triste y amargado cuando recuerda lo que pasó. Realmente fue muy difícil. Estas sentencias suceden porque en el umbral están los que se llaman a sí mismos justicieros y los que se sienten culpables. Son juzgados los que tienen dentro de sí y sus conciencias actitudes equivocadas. Esto no le sucede a las personas que no han cometido malas acciones. Muchos preguntan, ¿por qué los buenos espíritus no acuden en ayuda de todos los que sufren? Muchos de los que desprecian las lecciones que la vida les ofrece para aprender reciben dolor, que trata de enseñarles, de impulsarlos a caminar. No basta con pedir solo estar libre de sufrimiento. Actuar así es como no querer la resaca, el sufrimiento causado por la reacción, sino querer continuar en la acción, en la práctica de los errores. Para ser ayudado, hay que hacerse receptivo a través del arrepentimiento sincero con la voluntad de mejorar y si se puede retroceder en el tiempo, actuar de otra manera. Este huésped fue ayudado cuando se cambió, se arrepintió, reconociendo sus errores y comenzó a ayudar a otros desencarnados que sufrían más que él. Los rescatistas van a todas las partes del umbral ayudando. Aquellos que se sienten locos y débiles son ayudados cuando esos abnegados siervos del bien sienten que ellos quieren modificarse o que el dolor era persistente y que la lección puede haber sido asimilada. Los imprudentes son muchos, los que quieren ser servidos también. Resta por ser socorrido los prudentes y trabajadores. La mies es grande, los siervos son pocos, nos dijo Jesús, y infelizmente nada ha cambiado todavía. Podríamos cambiar si todos quisiésemos servir. Y el próximo viernes tendremos el segundo video hablando un poco más sobre la vida espiritual de los animales. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.